tardes. Eh, Hoy quería leer Lucas 1, del 1 al 4, y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El mensaje de hoy quisiera titularlo La importancia de conocer a Jesús a través de las Escrituras, o simplemente la importancia de conocer a Jesús personalmente. Parece ser que en la época en que Lucas escribe el Evangelio, había un montón de personas que ponían en duda que lo que ocurrió, lo que se narraba en los Evangelios, que era pues algo ficticio, y entonces Lucas señala ya desde el principio que todas esas cosas eran ciertísimas. Dice que no solo cierta, sino ciertísima la historia de las cosas, es decir, la historia de las cosas en realidad es Jesús, su vida, lo que hizo, lo que dijo, y su salvación. Y dice que después de haber investigado todas las cosas desde su origen, pues a él le pareció, llegó a la conclusión de que aquello era realmente cierto. Como le habían enseñado, si vemos en el versículo 2, como le habían enseñado los que habían sido ministros de la palabra y que vieron a Jesús con sus ojos. Eh, y bueno, entonces Lucas investiga todo esto, como dije, para salir de dudas y mostrar al mundo que la historia de Jesús es ciertísima. Pero personalmente, y creo que es un hecho objetivo, yo creo que Lucas no buscó el poner en orden todas las cosas como algo meramente histórico, sino que lo que pretendía con todo esto del Evangelio era que la gente, el mundo, conociera a Jesús. Y creo que es el centro, el meollo de la cuestión en la Biblia es que Jesús sea el centro. Eh, Hace un tiempo pensaba, bueno, leo la Biblia y efectivamente la leo, pero notaba que me centraba más en el Antiguo Testamento en vez de centrarme pues en el propio Jesucristo, ¿no? Creo que es muy importante que le conozcamos no solamente en la letra, no solamente mm, también personalmente, sino que conozcamos lo que él dijo, lo que él obró a lo largo de su ministerio, porque creo que si lo examinamos en profundidad, habría muchas cosas interesantes y edificantes y decisivas y que pueden cambiar nuestra vida. En realidad, Lucas, al decir todo esto que hemos leído al principio, lo que trató es o lo que estaba haciendo era obedecer a Jesús. En realidad estaba cumpliendo un mandato de Jesús cuando éste dijo en Juan 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad
las Escrituras le dice Jesús al pueblo judío, a los dirigentes concretamente, dice que querían matarlo porque él se hacía el Hijo de Dios, ¿no? En este pasaje mismo lo dice en este capítulo. Y dice que escudriñemos las Escrituras, que significa examinar minuciosamente. Es importante. El pueblo al que Jesús se dirige en estos momentos es un pueblo celoso de las Escrituras y conocedor. Las conocían, las estudiaban. Pero Jesús, entonces, ¿por qué les dice estos? Si ellos, ¿qué pasa? Que no eran versados en la Biblia, no eran maestros de la ley, no eran intérpretes de la ley para el pueblo, en absoluto. Y lo que aquí dice Jesús es muy interesante porque dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas pensáis que está la vida eterna. El pueblo judío pretendía estudiar las Escrituras porque creía que en ellas estaba la vida eterna, no en Jesús. Y los judíos que retornaron del destierro, ¿no? Cuando fueron llevados a Babilonia, contaban las palabras, contaban las sílabas, como se confundieran en una tilde o en una coma, ya, digamos, destruían el manuscrito y volvían a empezar. Imaginaos qué tarea más seria, ¿no? Es decir, ellos conocían en profundidad las Escrituras, pero lo que no conocían era el sentido real, es decir, conocían muy bien la letra, pero no conocían el espíritu que hay detrás de las Escrituras. Por eso Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esto que nos dice también a nosotros, que la lectura superficial de la Biblia, pues es de poco provecho para nosotros. Uno puede leer toda la Biblia, los niños a veces dicen, eh, ¿has leído la Biblia? Y yo le digo, pues sí, la he leído varias veces, pero eso no importa, porque puedes leer toda la Biblia y sin embargo no haber pillado en la profundidad de cada pasaje, ¿no? Y deberíamos hacer como los hermanos de Berea, que muchas veces Jonathan menciona, en Hechos 17:11, en la segunda parte, dice que los hermanos de Berea, después de que Pablo les hubiera predicado, dice, recibieron la palabra, fijaos, con toda solicitud, es decir, no la recibieron así de cualquier manera, bueno, abriendo la boca, tal vez aburridos, la recibieron con solicitud. Y dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, no se contentaban con lo que les decían, no se contentaban con lo que les predicaban, sino que escudriñaban, dice, cada día las Escrituras para hacer lo que hizo Lucas, que es ver que estas cosas eran ciertísimas. Por lo tanto, Lucas lo que pretende es mostrarnos que a la persona que debe de ser conocida en la Escritura, el versículo, como dice, que hemos leído, en el cual Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras, dice que ellas dan testimonio de mí. La ceguera de los judíos era manifiesta y entonces Jesús tiene que decirles esto. Yo espero que no tenga que decirnos lo mismo a nosotros, ¿no? Que no tenga que despertarnos decirnos que no, que estamos leyendo de una forma superficial la Escritura,
Y bueno, a través de la Biblia también podemos ver cómo toda la Biblia nos guía a Jesús. Por eso es tan importante conocerla, porque, por ejemplo, si miramos la vida de Abel, el hermano de Caín, eh, vemos detrás quizá al mismo Jesús, ¿no? Que por hacer el bien, por adorar a Dios, fue asesinado, ¿no? Igual que Caín asesinó a Abel. También podemos ver a Jesús en el arca de Noé como instrumento de salvación. El arca salvó no solamente de la destrucción física a Noé y su familia, sino que los conservó para que a nosotros nos llegara la fe. Y también podemos ver en Isaac lo mismo, el sacrificio de Isaac es una figura, ¿no? de Jesús en el futuro, cómo iba a morir en el altar, ¿no? En el altar de la cruz. O el mismo José, un hombre santo, un hombre puro, pues que también como fue maltratado y llevado a Egipto, pero gracias a su fe, el pueblo de Dios siguió adelante, o el mismo Moisés como libertador del pueblo de Egipto también puede ser una figura de Jesús. Vemos detrás a Jesús queriendo libertar al pueblo de Dios y dándoles el maná, el alimento diario. Y también los salmos, por ejemplo, nos muestran como al Mesías también perdonador de pecados. También hablaron de él los profetas y, por ejemplo, leemos muy claramente la profecía de Isaías 53, en la cual Jesús es manifestado y descrito, ¿no? Muy claramente. Concluimos pues con las palabras, también podríamos concluir, de Juan, cuando dice que, hablando del Evangelio, ¿no? Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús, por lo tanto, es manifestado a través de la Escritura. Y como conclusión podemos decir que por lo tanto, Lucas, el evangelista, con esto que hemos leído, estos 4 versículos, no trata de demostrar la verdad como un hecho histórico, sino como una búsqueda de que Jesús es la verdad y como una comunicación hacia el mundo de que Jesús es el Salvador y que Él es el que trae salvación. Y en cuanto a nosotros también debemos escudriñar las Escrituras, examinarlas para encontrar en ellas a Jesús. Ya que la Biblia, hay muchos que dicen que es un libro más. Sin embargo, cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, salimos edificados, nuestro gozo crece y nuestra fe es edificada. No es un libro más, sino un libro impactante y que necesitamos conocer para poder conocer, como quería Lucas, que hiciéramos a Jesús el Salvador. Amén.